Bueno, hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a desarrollar el ejercicio número 3, solución de triángulos rectángulos, teorema de Pitágoras y relaciones trigonométricas. En este orden, digamos que vamos a hacer un ejercicio, vamos a interpretar un ejercicio de tal manera que pues se pueda establecer una solución clara. Recuerden que ustedes tienen que poner un dígito en el foro y ese foro pues digamos evidencia que el trabajo va a ser a partir de ahí. Para este ejercicio vamos a trabajar el numeral 2. Bueno, nos dice lo siguiente. La escalera para subir al segundo piso de una casa mide 1 numeral, metros, y tiene un ángulo de elevación de 4 numeral, ángulo, con respecto al suelo. Bajo estas condiciones determine la altura a la que se encuentra el extremo de la escalera que está en contacto con la casa. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque digamos que aquí vamos a recordar algo muy interesante. Vamos a determinar primero que todo el teorema de Pitágoras, ¿cierto? ¿Qué nos decía? Eh, Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo que nos decía era que el cuadrado de la hipotenusa era igual al cuadrado del cateto adyacente o opuesto al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, la suma de esos catetos. Y las identidades trigonométricas, entonces vamos a poner acá, identidades trigonométricas básicas son las siguientes. Las identidades trigonométricas básicas que nos decía era que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto? Y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es así entonces como, digamos, estas dos temáticas pues se relacionan a partir de unas ecuaciones. Esas ecuaciones hay que tenerlas muy en cuenta. Ahora sí tratemos de ilustrar la situación. Bueno, básicamente lo que nos están diciendo acá es lo siguiente. Nos dicen, a ver, hay una estructura, ¿cierto? Una casa, vamos a hacer una casa en este caso, en este sentido como para darle la ilustración que debería ser. Entonces, digamos, en este caso acá, y digamos que acá hay una escalera que va hasta el piso, ¿cierto? Hay una escalera que va hasta el piso. Y acá pues está la parte superficial. Si nos fijamos, acá debe haber un ángulo con respecto a la horizontal y a ese ángulo le vamos a llamar θ. Este que está acá, que es, le vamos a llamar h, y a este que va a ser CA, y a este que va a ser CO. CA, el cateto adyacente del ángulo, y CO, el cateto opuesto. Este viene siendo h, que viene siendo, pues, la hipotenusa. En ese sentido, la hipotenusa viene siendo la longitud de la escalera, y esa h, pues, si la determinamos aquí, pues es 1 numeral, pero como nosotros decidimos aquí trabajar el numeral 2, entonces serían 12 metros. Ahora, el ángulo que nos están dando aquí es 4 numeral, lo que sería entonces 42 grados. Y esa es la información que nos dan. Nos están pidiendo es, bajo estas condiciones determine la altura a la que se encuentra el extremo de la escalera que está en contacto con la casa. Es decir, esta altura, ¿qué nos están pidiendo entonces? Nos están pidiendo, a ver, determinen cateto opuesto. Pero vamos a hacerlo por los dos lados para que nos pueda o podamos demostrar que efectivamente pues está hablando de lo mismo. Vamos a comenzar a utilizar las identidades trigonométricas básicas. Entonces, en este caso vamos a determinar a seno. ¿Por qué? Porque seno tiene el cateto opuesto y tiene la hipotenusa y tiene el ángulo.
pero siempre que vayamos a determinar una variable, pues en una ecuación, pues mínimo, o sea, como máximo, si queremos una ecuación lineal o una ecuación de este tipo, si debe existir solamente una sola incógnita. Y si nos vamos aquí, pues tenemos el cateto opuesto, no lo tenemos, que es lo que necesitamos encontrar, y tenemos la hipotenusa, que sabemos que son 12 metros, y tenemos el ángulo. O sea que esto sería como el seno de 42 grados, ¿cierto? El cateto opuesto, que viene siendo lo que queremos encontrar, que es la altura, y la hipotenusa, que viene siendo 12 metros. Es decir, que el cateto opuesto es igual al seno de 42 por 12 metros. Y si hacemos la operación, ¿cierto? Y si hacemos la operación en esta calculadora, entonces sería, recuerda que estamos trabajando en sexagesimal, ¿no? Entonces, el seno, ¿cierto? De 42 cerramos por 12. Esto me va a dar 8.02. Aproximémoslo a 8.03 para efectos de errores mínimos. Metros. ¿Qué quiere decir? Que la altura de la casa es de 8.03 metros, habiendo escogido el 2. Y el cateto adyacente, ¿cierto? El cateto adyacente, pues lo vamos a trabajar con coseno. Entendiendo que el coseno es igual al coseno de 42 grados, es igual al cateto adyacente que no conocemos, ¿cierto? Sobre la hipotenusa, que sabemos que es 12 metros. Es decir que si nosotros hacemos lo siguiente, cateto adyacente es igual al coseno de 42 por 12 metros. Es decir que en ese sentido el cateto adyacente es igual a, nos venimos acá y borramos esto y escribimos coseno de 42 por 12. Es decir que su resultado es 8.9 o 8.91. 8.91 metros. Le dejé dos cifras significativas precisamente porque acá en la parte de arriba también lo hicimos. Entonces nos quedaría de esta manera. Es decir que hemos determinado los dos catetos. Si quisiéramos utilizar entonces el teorema de Pitágoras, que es h es igual, o h al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado. El cateto opuesto al cuadrado es 8.03 metros al cuadrado más 8.91 metros al cuadrado. O sea que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 8.03 metros y todo eso al cuadrado más 8.91 metros al cuadrado. Eso nos va a dar como resultado, si lo traemos acá a la calculadora, raíz cuadrada, ¿cierto? Entre paréntesis, y ponemos 8.03 metros, ¿cierto? Vamos a borrar eso, 8.03 metros. Todo eso al cuadrado. Bueno, vamos a borrar acá. Vamos a sacarlo, cerramos y le damos elevado. Más, ¿cierto? El otro que es 8.91. 8.91, ¿cierto? 8.91. Y todo eso pues elevado al cuadrado, cerramos elevado al cuadrado y le damos igual. Es decir que nos da 11.99. 11.99. Es decir que si lo aproximamos, esto quedaría 12. Y estaríamos hablando básicamente que hicimos un ejercicio, digamos, de manera coherente, dando respuesta a la pregunta que es: bajo estas condiciones determine la altura a la que se encuentra el extremo de la escalera que está en contacto. ¿Cuál es la altura? En este caso sería de 8.03 metros. Bueno chicos, espero les sirva el video. Chao, chao.